Señores, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sé que el tiempo está un poco corto, así que quiero ir muy rápidamente a esta presentación. El objetivo es básicamente comentarles la convicción personal de lo favorable que es la existencia de mecanismos como las bolsas de valores para la exploración minera. Y además, yendo un poco más allá, culminar con una propuesta, pues entiendo también que de eso se trata Perú-Min, ¿de acuerdo? Propuestas. Recoger una propuesta para este mercado, para lo que es exploración minera en particular, ¿no? Este es un mapa donde está la exploración minera en el mundo, ¿no? Quizá lo han visto. Destaca en este cuadro donde están los porcentajes que cada país atrae del presupuesto mundial de exploración. Primer puesto, Canadá. Segundo puesto, Australia, 12%. Desde, por lo menos de lo que reviso, el 2008 en adelante, son 5 años en los cuales estos dos países ocupan el primero y el segundo lugar. Perú estuvo tercer lugar en el 2009, 7%. Hoy está entre sexto, séptimo. Chile, México, Estados Unidos, Perú dando vueltas allí. Pero Canadá y Australia destacan. Personalmente, la convicción mía personal es que un factor muy relevante aquí es la existencia de una bolsa de minería junior, de capital de riesgo en esos países. ¿Quiénes hacen exploración? Esto es obvio, lo conocen. Por un lado están las empresas grandes, las mineras grandes, y las junior, ¿no? Las junior, exclusivamente capital de riesgo, algunas opciones adicionales que veremos, pero deciden invertir tomando un riesgo muy alto como la exploración. Las empresas grandes, por el contrario, toman en cuenta también temas impositivos o de flujos de caja y proyecciones futuras, criterios en general estratégicos para reponer reservas. ¿De acuerdo? Son distintos los enfoques aquí. En el caso específico de minería junior, hablamos de capital de riesgo a través de fondos de inversión especializados. Existen en otros países fundamentalmente fondos que se especializan en ubicar proyectos promisorios, poner capital y esperar que de un portafolio algunos de los proyectos tengan un desempeño sobresaliente. ¿De acuerdo? Existe también inversionistas retail, personas naturales. Quizá algunos de ustedes invierten en la bolsa local. Eso existe también en otras bolsas como la de Toronto, la de Australia, o un segmento en la bolsa de Londres también, ¿de acuerdo? Ahora, si hablamos de fuentes adicionales al capital de riesgo, las junior solamente les quedaría la opción de hacer un joint venture o acuerdos de opciones con otras empresas grandes, pero hablamos en general que las junior de una u otra forma van a justificar el 40% de los presupuestos de exploración mundial, más o menos. Llegó a ser un poco más cuando hubo un cierto boom de los precios, baja ligeramente ahora, todo el sector se contrae en algunas épocas, como estas. En general, las fuentes que utilizan las juniors son cíclicas, no son afectadas por los ciclos. En este momento, por ejemplo, para una junior es muy difícil encontrar capital de fondos de inversión en Canadá o encontrarlo también en los inversionistas retail peruanos. Es complejo, hay una versión de riesgo muy alta. Y si hablamos con compañías mineras, pues también, ¿no? Algunas de ellas también tienen que reducir costos, tienen que ir viendo cómo optimizar su caja para seguir avanzando. En general, si no fuera por la existencia de segmentos de capital de riesgo, el denominado capital de riesgo no hubiera llegado adecuadamente al segmento junior, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado? Las bolsas principales, Toronto, el segmento A y M de la Bolsa de Londres y la Bolsa de Australia se han especializado en tomar dinero de capitalistas de riesgo para exploración minera o incluso petróleo también, energía en general, ¿de acuerdo? La Bolsa de Lima hizo lo propio, ha avanzado bastante bien, lidera en Sudamérica este esfuerzo, y lo que ha permitido en este tiempo es darle algunos factores de seguridad al capital de riesgo. En otras palabras, tenemos a inversionistas que están dispuestos a correr mucho riesgo en exploración. Las bolsas le permiten comprar y vender rápidamente, les exigen a las compañías estándares de información, le ponen un registro de personas calificadas,
una serie de innovaciones que la Bolsa de Toronto ha liderado, también la de Australia, y que se han reflejado en que ha entrado capital, ¿de acuerdo? Probablemente, si no hubiera habido esto, mucha más gente lo pensaría 2 o 3 veces para entrar. Esto ha sido positivo. En Perú, cuando se creó la bolsa de riesgo, el segmento de capital de riesgo de la parte junior, se ha avanzado también, ¿no? Hay más de 100 empresas junior entre Toronto, Australia, con proyectos en Perú, ¿de acuerdo? 17 listan en Lima, 3 de estas junior, y destaca el caso de Río Alto, por ejemplo, pasaron de ser una junior a una empresa productora y son exitosas en ese sentido. Y en general Perú ha respondido bastante bien a esta dinámica, ¿no? Es un dato general, estos son 4 ejemplos de las junior peruanas. En rojo está indicado el porcentaje aproximado de inversionistas peruanos en estas junior. Es aproximado, no hay un dato exacto. Por ejemplo, Durán, en mi compañía, en la bolsa peruana hay un 12%, acá en Cabal y en el registro desmaterializado. Hay un poco más de inversionistas peruanos que tienen certificados físicos, ¿no? Hay un poco de inversionistas extranjeros en Perú también, pero es marginal. Pero pueden ver que en las más antiguas, en Vena Resources 23% en Perú, Alturas Minerals 54%, Durán y Southern Legacy, que son más nuevas, 8, 12%. Una buena participación, un buen interés de Perú aquí, y hay espacio para seguir trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El inversionista ha hecho tarea, la bolsa de Toronto, la de Lima, han hecho su tarea también, han aportado mucho, han desarrollado un mercado, han hecho normas, procedimientos relevantes. ¿Qué hace el Estado? Bueno, el Estado no va a explorar, ¿no? Hay, por supuesto, dificultad para que el Estado diga voy a explorar yo un proyecto minero, es muy riesgoso, es una discusión muy amplia. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en Canadá? Y aquí va a venir la propuesta, ¿no? En Canadá se desarrolló una regulación tributaria específica que promueve la exploración, no solamente en minería, sino en petróleo, y que ha sido muy efectiva, ¿no? Que se denomina flow-through shares, ¿no? Son unas acciones especiales que tienen un incentivo tributario y que las vamos a comentar enseguida. La propuesta que quería traer y que por supuesto tiene mucho por discutir es una implementación similar en el país. ¿Cómo funciona? Como decíamos, algo tributario, ¿no? Si uno invierte capital en una junior, en las acciones que emite la junior especiales, el inversionista obtiene un crédito tributario, un crédito fiscal, ¿de acuerdo? Y con esto se puede atraer a un grupo especializado de inversionistas de alto patrimonio o incluso empresas mineras también, ¿no? Y esos recursos van directamente a zonas que tienen potencial minero, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Y por ejemplo, acá está la clave, ¿no? Quienes trabajan en compañías mineras productoras establecidas saben que los gastos de exploración pueden tener un beneficio tributario, ¿de acuerdo? De una u otra forma tienen un impacto en el tema impositivo de la empresa. ¿Qué pasa con una junior? Bueno, la junior también le dice al Estado, vas a tenerlo, ¿no? El día que tú produzcas, ¿no? Todo lo que has acumulado en gasto de exploración va a tener un impacto tributario también. La pregunta es, ¿cuántos años pasan para que desde que una junior inicia exploraciones produzca? ¿5? ¿10 años? Y si produce, ¿no? Porque puede pasar ciclos como este y se aleja más la producción. El beneficio tributario del cual gozaría una empresa minera grande no lo llega a gozar una junior, ¿me dejo entender? Quizá por ahí hay una opción para equilibrar este asunto y por ahí nació el concepto de la flow-through shares. Trasladar el beneficio tributario a un inversionista o a una empresa que lo puede usar hoy, ¿de acuerdo? Lo usa hoy, a cambio de invertir en el capital de la empresa junior, ¿no? ¿Qué pasa con el inversionista? ¿Por qué lo hace? Bueno, no solamente por el tema tributario. Sin duda, si encuentra un buen proyecto y el proyecto es exitoso, tendrá una rentabilidad, una ganancia de capital futura. ¿Está bien? Entonces, las flow-through shares funcionan bien, han funcionado bien. Los inversionistas que han entrado en Canadá son empresas que toman la proyección del cierre del año, ¿no? Y tienen utilidades que van a ser gravadas con un impuesto. Una forma de reducir el impacto de sus impuestos es a través de esta flow-through share, ¿no?
Normalmente los individuos de alto patrimonio tienen utilidades, se les aplica marginalmente tasa de 30, 42% de las utilidades como impuesto. Los emisores serían, en este concepto, las junior que quieren capital. El objetivo es que definan un presupuesto específico, calificado, certificado, para ciertos gastos de exploración en la región. ¿De acuerdo? Entonces, califican el presupuesto, obtienen la aprobación y los inversionistas que tienen utilidad tributable invierten. Por ejemplo, tomemos una junior que tiene un programa de $1 millón, un programa pequeño para perforar algo o hacer trabajos de geología. En vez de ir al mercado de capital de riesgo, decide ir por el mecanismo de la flow-through shares. Su directorio aprueba un programa donde se emitirán 10 millones de acciones a 10 centavos, que es el precio de mercado, ¿de acuerdo? El inversionista, por su parte, tiene una renta neta de 100.000 y si no hace nada, ¿no?, va a pagar 30.000. No lo va a pagar, por supuesto, ¿no? O sea, él paga sus impuestos, le aplican 30%, busca una alternativa. Él adquiere 1 millón de acciones por $100.000, ¿no?, y al declarar impuestos descuenta los 100.000. ¿Qué va a pasar con su utilidad imponible? Sería cero, ¿de acuerdo? Los 100.000 los descuenta, queda cero, no paga impuestos. Él obtiene un ahorro impositivo de $30.000, ¿de acuerdo? Ahora, tiene acciones. Por supuesto que las acciones subirán, bajarán. Tiene un plazo, según la regulación canadiense, de 2 años para vender. Dentro de 2 años, él debe vender y se le va a aplicar el impuesto a la ganancia de capital. La regulación canadiense aquí es estricta y le dice: las acciones flow-through shares son especiales y para tu cálculo de ganancia de capital vas a considerar un precio cero, ¿de acuerdo? Así que la totalidad de lo que ha invertido es una ganancia de capital, ¿de acuerdo? O sea, 100.000. Le aplica 30% y está pagando $30.000 igual. ¿Se entiende? Lo que no pagó lo va a pagar después de 2 años. La inversión los vende, como el costo es cero, paga 30.000 y el Estado, entre comillas, no se había afectado, ¿no? Entonces el Estado incentiva la inversión. El Estado incluso, en vez de tomar $30.000 para hacer obras por impuesto, ¿no es cierto?, en vez de invertir 30.000, que es lo que obtuvo, está logrando que se invierta en el país y en particular en cada región $100.000. Y además va a cobrar 30.000 si es que la acción se mantiene, ¿no? Probablemente suba si es un buen proyecto, va a cobrar más. El inversionista va a ganar si sube. Bueno, si baja, como pasa con una junior, como pasa ahora, probablemente no, ¿no? Pero se ha incentivado y se ha gastado 100.000. Supongamos que la acción va muy mal, el Estado pues logró que se inviertan los 100.000 finalmente en gastos directos. Así que el impacto para el inversionista es, en el corto plazo, un crédito fiscal inmediato, la posibilidad de invertir en proyectos promisorios, ¿de acuerdo? Calificará, habrá toda una industria calificando proyectos. El Estado, bueno, la región tiene el 100% de la inversión en la región directamente, que es como que es un equivalente a decir: oye, toma tu impuesto e inviértelo, ¿no es cierto? Más o menos. Creo que hasta mejor. El gasto en exploración mejoraría probablemente porque la exigencia del regulador en Canadá y la que se podría aplicar acá es muy alta, porque no se puede incluir, por ejemplo, voy a emitir estas acciones para costear gastos administrativos o para adquirir una concesión, ¿no? Es exploración cruda, real, ¿de acuerdo? Y hay un objetivo adicional donde quizá han escuchado mucho la intención de promover el mercado de capitales, ¿no? Eso debería ayudar, se genera una liquidez adicional, un interés permanente que debería tener un impacto favorable. Si pensamos en las empresas establecidas productoras, probablemente sea un instrumento adicional para obtener beneficios tributarios invirtiendo fuera de su ámbito usual y además acercándose a proyectos promisorios que manejan juniors directamente. La junior evidentemente tiene mayor fuente de capital. Hoy, que depende solamente del capital de riesgo, hay una restricción muy alta en tanto subsista el menor apetito por riesgo. Pero además de obtenerlo con inversionistas especializados, inmediatamente se abre una puerta para que dentro de 2 o 3 años
se puede hacer una transacción, una operación donde le pueden vender o incrementar la aparición del proyecto. Las compañías grandes ponen un pie en proyectos de las junior desde el comienzo, ¿no? Finalmente se puede certificar las actividades. Y si vemos a las comunidades, pues claramente ven el impacto porque es quizás la experiencia de todos ustedes, ¿no? La exploración genera pues, un movimiento económico relevante dentro de la propia región. Quizá para una región, entre escoger que el impuesto vaya al gobierno central y regrese en exploración, ¿no? Podríamos decir, oye, mejor invierte directamente en generar trabajo. Yo creo que la propuesta, y es una conclusión también personal, esta propuesta podría evaluarse, por supuesto, con mayor detalle, ¿no? Debería tener un impacto favorable. Lo ha tenido en Canadá, ¿no? Se ha generado toda una industria aquí. Yo confío en que esto puede ser favorable para un mayor debate, ¿no? Sin duda acá falta mucho mayor detalle, pero quería dejar ahí la idea y espero que pueda ser recogida en este importante evento. Muy bien, señor, muchas gracias.